Mis amados hermanos, compañeros, que el Señor me los bendiga. Me alegra verlos esta segunda semana. ¿Cómo va esta segunda semana de estudio, de trabajo? Bien. ¿Alguno ha empezado a sufrir ya? Sí. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito del sufrimiento? Y por estos días ver las noticias no es muy alentador. Vimos nuestros hermanos en Venezuela, muchas personas perderlo todo. Era ver noticias de personas que eran el único sobreviviente. Algunos decir que acababan de enterrar a su esposa, esposo, hijos, y que eran básicamente los únicos que quedaban. De hecho, la semana pasada, estaba viendo en las noticias, están dando un dato demasiado triste, y es que algunos de los sobrevivientes se estaban suicidando porque no tenían nada por qué vivir. Todo lo que tenían lo perdieron, lo habían perdido todo. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Y no solamente lo estamos viendo en Venezuela, en este momento Japón acaba de tener un terremoto, China tiene inundaciones, y para no irnos muy lejos, nosotros también hemos tenido muchas inundaciones por estos días. Recientemente aquí en Antioquia han habido varios incendios, y uno se pregunta, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Y tal vez no es toda esa catástrofe que estamos hablando, tal vez hoy es mi hogar. Hoy en mi hogar yo estoy sufriendo. Hoy por alguna materia yo estoy sufriendo. O por el trabajo, por alguna cosa. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Y pensando en eso, quiero invitarlos a que demos un repaso por la vida de un hombre que sufrió hasta más no poder. No. Pero en medio de eso tuvo dos cosas, consagración y esperanza. Y hoy quiero invitarlos a que pensemos en la consagración y esperanza en medio del sufrimiento, con la vida de un personaje precioso, y es la vida de José. Yo creo que todos conocemos la vida y vamos a estar haciendo un repasito por varios pasajes. Los de Panorama deben haber traído Biblia, los demás también debieron haber tenido Biblia. Todos los que tengan su espada ahí, sáquenla por favor y me acompañan al libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 y vamos a leer varios versos. Así es que tengan esa, no, es que ustedes son muy buenos en eso de manejar la Biblia, así es que la vamos a manejar bastante. Génesis capítulo 37 y vamos a leer los versículos 5 al 7. Yo estoy leyendo en Reina Valera, la que salva, pero usted puede leer en la que el Señor ponga en su corazón, la que tenga ahí. Listo, estamos todos ahí. Que todos hayan llegado. Muy bien, dice así. 5, sí. 5 al 7 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ustedes conocen este es el inicio de la historia y de hecho, o sea, si uno cuenta un sueño que sabe que le choca a las demás personas, y si usted tiene un segundo sueño, no lo cuente. ¿Para qué lo va a contar? Sabe que cae mal. Pero José va y lo sueña, de que él sueña que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a él. Pero ¿saben una de las cosas interesantes de ese pasaje? Era que Dios le estaba mostrando a José qué era lo que iba a hacer con él. Dios le estaba mostrando a José para qué lo iba a utilizar, cómo lo iba a utilizar, pero una de las cosas que no le mostró Dios en el sueño era cómo lo iba a hacer. Tal vez Dios hoy les ha mostrado a usted lo que Dios quiere para su vida, lo que Dios quiere hacer en su vida, pero sabe una cosa especial, no le ha mostrado tal vez cómo lo va a hacer. Yo quiero que me acompañen en la primera cosa que Dios va a hacer para encaminar a José a lo que Dios planeó para él, para que este sueño se pudiera cumplir. Vamos precisamente al capítulo 37 y vamos a leer los versos 19 y 20. Que esto es lo que genera un poco contar esos sueños que no se deberían contar. Dice, bueno, ustedes conocen el parte de la historia. Los hermanos estaban pastoreando los rebaños por otro lado. José era el sapo de la familia, lo mandaban a ver qué era lo que estaban haciendo para sapearle al papá y para decirle, vea, no están haciendo nada.
Y esto es lo que pasa cuando los hermanos lo ven de lejos. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Uy, que las personas que supuestamente más te deberían amar estén planeando acabar con tu vida, no es el mejor inicio de una historia. Saltemos un momentico al versículo 23. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos, miraron y he aquí una campaña de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, sobre él que es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a Egipto. En la mañana era el hijo favorito, en la tarde era un esclavo. A veces la vida cambia de un momento a otro. A veces la vida toma rumbos que no nos imaginamos. Pero ¿saben una cosa? José nunca se iba a ir solo para Egipto. José no se iba a decir a sí mismo, ve, yo creo que el Señor, para hacer eso que quiere hacer en mi vida, creo que aquí donde estoy no va a suceder nada. De pronto Dios quiere que yo me vaya a Egipto y José organiza sus maletas, se despide de todo el mundo y va. Eso no iba a pasar. Y ven cómo Dios utiliza uno de los eventos más tristes. Piénsense en ustedes mismos como José, en el carro en la celdita con llantas o con rueditas hacia Egipto, entre lágrimas y recordando que esos que deberían amarlo lo habían vendido. Qué profundo dolor, qué profundo sufrimiento. Y la pregunta, imagínense en ese camino, se pensará, o lo que pensaba José, Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué me permite a mí vivir esto? Y no sé si usted en algún momento de su vida, en medio de esos momentos difíciles, se ha pensado lo mismo. Dios, ¿por qué está permitiendo esto? Señor, si soy tu hijo, si te estoy sirviendo, si estoy en el seminario, si estoy enseñando, si estoy trabajando, si estoy haciendo supuestamente tu voluntad, ¿por qué me permites vivir esto? Pero saben una cosa, son esas cosas nuevamente en las que Dios nos dice posiblemente a dónde nos va a llevar, pero no cómo va a hacer eso. Y en medio de esos caminos, créanme, va a haber mucho sufrimiento. ¿Qué está caminando usted hoy? Tal vez usted está hoy como José en el carrito preguntándole al Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué tengo yo que vivir esto? Pero ahí no se queda la historia. Les voy a pedir que nos peguemos un pequeño salto al capítulo 39. Y es aquí donde José tiene esas cosas especiales, que cada cosa que hace es bendecida. Todo lo que hace José se bendice y se multiplica de alguna manera. José es vendido a Potifar. Potifar es uno de los principales en la corte de Faraón. Y José empieza a prosperar. Tanto que empieza a escalafonar. Era de esos trabajos que tienen opción de crecimiento. José ya está básicamente debajo de Potifar. Dice que Potifar no se preocupaba por absolutamente nada, por lo que tenía que comer. Y son esos momentos en el que José dice, bueno, fue duro, pero la vida se está poniendo como que mejor. Como que está cambiando la cosa. Imagínense en ser el mayordomo o la mano derecha de un hombre que administra también de alguna manera el reino, que sirve al rey del momento. Moisés, ya me salté la historia, así ve. José tenía una muy buena posición y estaba en un muy buen momento. Pero ¿saben una cosa? Ese no era el lugar que Dios tenía para él todavía. Ese no era el lugar que Dios había planeado en el sueño que le había dado. En el sueño que le había dado, no era lo que Dios le había mostrado. Y es ahí donde precisamente Génesis capítulo 39, vamos a leer el versículo 9, un momentico, y dice,
Bueno, aquí es donde se le aparece esta muchacha, la señora de la casa, le coquetea, el muchacho como que era bonito, le coquetea, le hace ojitos, ella le dice, venga, que no es para eso. Y él dice, no. Y es muy importante eso que va a suceder. Cuando ella le dice, es que parece ser que nadie se va a enterar, José le dice, vea, Potifar no se preocupa por nada y no hay nada de Potifar que yo no tenga bajo mi control, excepto usted. Y la preocupación de José no es que Potifar se decepcione de él. La preocupación de José era cómo iba a hacer eso delante de Dios. Su preocupación era honrar a Dios. Y quiero que pienses, son esos momentos en los que uno a veces, cuando le va mal, tiende a decirle al Señor, si tú me pusiste acá, pues como que no hay mucha o mucho beneficio o opción de obedecerte, porque parece ser que obedecerte no trae buenas recompensas. Pero José, a pesar de eso, dice, ¿yo cómo voy a hacer eso delante de Dios? Entonces en el capítulo 39, en el versículo 9, va a decir, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Versículo 12. Y ella, después de ahí seguirle tentando y ver que no podía, ella lo agarró de su ropa y diciendo, duerme conmigo, acoso laboral. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El principal de la casa, como nos decía el profe Sergio la vez pasada, corría en pelotica por ahí, acusado, llevado a la cárcel y cambia nuevamente. ¿Usted no le han pasado esos momentos en los que cuando no es una cosa, es la otra? Que si no es la familia, es el trabajo, si no es el trabajo, es el estudio. Y a veces no hay forma, o sea, no hay de dónde agarrar, porque en todas hay problemas. Y si no es una, es la otra, o son todas juntas. Si no es la economía, son los hijos que le pasa algo. Si no son los hijos, es la salud de alguna persona. ¿Cómo vivir esas realidades? Y José está en esa realidad. Yo creo que todavía tiene el dolor de la vendida de sus hermanos. Y fuera de eso, después de estar haciendo las cosas bien, llega ahora esta, acusado de abuso. ¿Y para dónde va? Porque aquí no hay abogado que defienda a un siervo delante de la esposa del faraón. Se va para la cárcel. Y nuevamente, creo que a veces son esas cosas en las que dice, o yo estoy muy salado, o como dice el refrán por ahí, ¿a qué cura yo maté? Porque para que me pasen todas estas, ¿qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Cuál es el sentimiento correcto? ¿Cuál debería ser el pensamiento correcto? ¿Cuál debería ser las cosas que deberíamos estar preguntándole al Señor en ese momento? Lo más normal, porque a mí, porque yo. Pero recuerden, y nuevamente va a ser muy importante, Dios tenía algo pensado para él, no le dijo cómo. Ser un siervo, muy buen siervo, de buen estatus, no era lo que Dios quería para él. No era lo que Dios tenía pensado para él. Y a veces nosotros solamente nos movemos cuando hay algo que nos impulse más fuerte o algo que nos empuje, algo que nos lleve a movernos. José no iba a decir, yo creo que aquí en la casa de Potifar es bueno, es un buen lugar, pero creo que no va a haber más ascensos laborales. Aquí de pronto no va a haber, yo creo que tengo que hacer algo para llegar al palacio. Eso no estaba en el pensamiento de José. Y en medio de eso sí estaba en el pensamiento de Dios. Pero fue por medio de el sufrimiento que nuevamente es empujado. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces en medio de nuestras vidas nuestro estado es un muy buen mueble en el que nos sentimos demasiado bien? Y que sentimos que la vida ahora es justa conmigo y que esto es lo que yo me merezco. ¿Cuántas veces nuestra zona de confort se convierte en esas cosas que no nos dejan avanzar? Y cada momento difícil lo vemos más como un castigo que posiblemente una bendición. Es aquí donde viene otro momento más difícil. Entonces, no solamente es acusado de abuso,
sino que es llevado a la cárcel. Y ustedes y yo sabemos, bueno, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, cuando las personas que van a la cárcel no tienen el mejor historial de trabajo para llevar una empresa. No es la mejor hoja de vida y pasó tantos años en la cárcel. Eso no es una muy buena hoja de vida. Ya la tiene. Pero nuevamente, como Dios está con él, las cosas que hace vuelven a ser bendecidas. En la cárcel nuevamente repite la palabra y José lo que hacía prosperaba y el carcelero, el jefe de los carceleros, no tenía que hacer nada. Y nuevamente aquí es donde llegan el copero y el panadero. José interpreta el sueño, matan al panadero, devuelven al copero y le dice, acuérdese de mí cuando esté por allá. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó desde que él interpretó el sueño del copero hasta que empiezan los sueños de Faraón? Capítulo 41, versículo 1. Dice, y aconteció que pasados 2 años, en el momento en el que le contó, en el que le interpretó el sueño al copero, él pudo decir, esta es la oportunidad. Esta era la ficha, esta es la palanca, esta es la rosca que yo necesitaba para salir de acá. 2 años. ¿Cuánto tiempo es capaz de esperar usted una promesa? ¿Cuánto tiempo que Dios le diga a usted, espere que todo va a estar bien? Y cuando todo se pone tan difícil, ¿cuánto tiempo es capaz de esperar usted para decir, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no te veo. 2 años. José seguía en la cárcel. Quiero que nos pongamos a pensar en esos momentos, en el momento en el que son vendidos por los hermanos, el momento en el que es acusado de abuso y en este momento en la cárcel. Digamos que bueno, tiene una buena posición, pero está en la cárcel. ¿Cómo eran esas noches de José? En su soledad, recordando a su padre, a Benjamín, a su mamá que ya no está, a sus hermanos, aún con todo y eso. Imagínese esas noches pensando, ¿por qué el Señor me ha hecho esto? Posiblemente, no, lo posible no, lo más probable es que Jacob les contó la promesa de Dios para ellos. Y posiblemente José decía, esto no se parece a una promesa. Esto no parece que Dios esté conmigo. 2 años. Después de ese momento, que vuelve José a estar en silencio, sin escuchar un salvavidas. Entonces aquí en el capítulo 41, donde Faraón tiene los sueños, toda la cosa, ahí es donde se le aclara la memoria al copero y mandan a llamar a José, José interpreta y les da una recomendación, traigan a una persona, pongan una persona muy buen administrador que pueda realizar todos esos trabajos. Y es aquí donde va a cambiar un poco la historia. Y arranca diciendo capítulo 41, veamos el verso 39. Y dice, y Faraón dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro sobre su cuello. Y hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y usted aquí le tiene que dar un hermoso aplauso a Dios. Él cumplió lo que le mostró. También José se lo merece. Caminó en todo este proceso. Estuvo en ese caminar. Sufrió. ¿Sabe de cuántos años vendieron a José? Alguien de Panorama, porque debe estar leyendo. Si no me lo si me lo dice, le subo una notica. No. Ah, bueno. Salió de 17 años. ¿Sabe cuántos años tenía en este momento? Alrededor de los 30.
todo ese tiempo sufriendo, todo ese tiempo solo, profundamente solo, que lo sostuvo, que sostuvo la vida de José. Cosas muy interesantes del texto. Saben que Dios no le habla a José como si le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob. A los tres se le aparece y les habla y les promete. A José solamente le muestra un sueño. Y solamente con eso este hombre se consagra a Dios para vivir en obediencia a Dios. No escuchó una promesa, tuvo un sueño. Su bisabuelo, abuelo y papá sí escucharon la voz de Dios, sí escucharon la promesa. José no la escuchó, pero conocía a Dios, conocía la fidelidad de Dios. Y conocer a Dios, mis amados hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a consagrarnos en Él en obediencia, a caminar conforme a su voluntad, pero sobre todo nos tiene que llenar de una profunda esperanza. Y eso se va a notar sobre todo cuando nosotros empecemos a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso es lo que va a pasar con José. Acompáñenme a Génesis capítulo 45. Y aquí va a haber algo muy especial. Todo este pedazo del 41 al 45 es cuando se encuentra con los hermanos, que viene la hambruna, que pasan todos estos eventos, de la copa que se le mete, todas esas cosas que está ahí, que mete a uno de los hermanos a la cárcel, ahí como para darles un poquito de escarmiento. No, mentiras, pero sí. Llega el momento en el que ya José no se aguanta más. José manda a sacar a todas las personas que están en su casa. Dice que llora amarga, bueno, que llora a gritos José. Y les dice, versículo 3, capítulo 45, versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle a él porque estaban turbados delante de él. Y es aquí donde viene lo importante, en cómo se ve la esperanza en nuestras vidas. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. ¿Vieron? En todo esto que está diciendo, no está diciendo el sufrimiento que él tuvo. Dios me envió aquí en medio de noches de tristeza, de lloro, de dolor. Nada. En medio de este momento, después de ver de todo lo que está haciendo Dios, José está pudiendo ver en la esperanza que él puso en Dios, esa mano obrando en su vida. En eso que estaba viendo hoy, en el presente de él. Y que Dios utilizó para cuidar a sus hermanos. Y él va a decir, así pues, no me enviaron ustedes acá, sino que fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Es ahí, parece ser que al final, los momentos en los que ya vemos todo más claro, en los que pareciera que el sufrimiento cobra sentido. Pero ¿cómo verlo cuando no tiene el sentido del presente? ¿Cómo verlo cuando las cosas parece que van de mal en peor? ¿Cómo caminar con Dios? ¿Cómo confiar en Dios? ¿Cómo tener esperanza en Dios? Entonces, mis amados hermanos, en su caminar con Dios, en medio de su sufrimiento, conságrense en obediencia. Aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que en los momentos en los que pareciera que Dios no contesta, nos podríamos dar el lujo de decir, como Dios no contesta, entonces no obedezco. No. Si Dios parece estar callado, sigamos caminando con Él. Y si el sufrimiento se vuelve más
fuerte, más difícil, sigan mirando con esperanza la voluntad de Dios. Es fácil decirlo aquí parados cuando todo está bien, cuando de alguna manera no nos preocupan muchas cosas aparte del examen que van a tener ahorita. Pero piensen en esas personas que hoy lo están perdiendo todo. Piensen en esas personas que hoy no le están viendo sentido a su vida porque lo han perdido todo. O porque tal vez el momento en el que está viviendo ha oscurecido toda su realidad. Y ustedes notan que generalmente nosotros tenemos una capacidad extraordinaria para que un momento difícil nos llene de pensamientos. Un pensamiento que es así chiquito, lo repensamos, lo repensamos, lo repensamos y se vuelve una cosa inmensa y hacemos todos los escenarios. ¿Se han visto que uno hace un poco de escenarios? No sé, ¿será que salgo del seminario? No, ¿qué hago con esta materia? No, perdámoslas, ¿qué puede ser? No, el trabajo está muy difícil. Todas más caóticas que las anteriores. Y perdemos de vista eso que tal vez Dios les ha prometido hoy. Yo les quiero dejar una promesa, o la promesa que Dios me ha dado a mí. Siempre ha sido Mateo capítulo 28, 20. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerde, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, aun cuando en esos días haya sufrimiento, haya dolor, haya pérdidas. Él estará contigo. ¿Están sufriendo hoy? Conságrense, obedezcan y sobre todo esperen en lo que Dios les ha prometido a ustedes hoy. Hoy, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Le voy a invitar a que incline ahí su rostro, piense en su lucha, su sufrimiento, su dolor, su profunda tristeza, su batalla. Piense en la batalla de hoy. Tal vez es un desierto, tal vez es una tormenta. Le digamos al Señor, Señor, no sé, Señor, qué hacer. En este momento no sabría qué camino tomar. No sabría cuál es la mejor decisión. Pero tú has prometido estar conmigo, Señor. Solamente con esa promesa valdría la pena simplemente seguir adelante. Señor, hoy te pedimos por todas aquellas personas que hoy están viviendo un tiempo de sufrimiento. Y si yo lo estoy viviendo, Señor, por favor, hoy te pido por mí. Que posiblemente hoy no estoy viendo tu mano, Señor. Hoy no estoy viendo esas cosas que tú haces. Y a veces pareciera que es un pase libre para desobedecer. No permitas eso, Señor, en mi vida. Hoy quiero entregarte mi dolor, mi tristeza, mi sufrimiento. Te quiero entregar esas noches en las que las lágrimas, como dice el salmista, son mi pan de día y de noche. Hoy posiblemente yo no lo entiendo, Señor, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes lo que quieres y posiblemente me has dicho en qué lugar me vas a poner. No me has dicho cómo. Tal vez en ese caminar habrán muchas tristezas y dolores, pero serán las que utilizarás para formar mi carácter, para encaminarme hacia ti y para poner mis ojos en ti. Para que lo pueda recordar que en todo momento, en cada instante de mi vida, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias.